Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de las clases parciales. No sé si se hayan fijado en los videos anteriores en los cuales ya vimos el tema de Windows Forms, que apareció allí el término de parcial. Es decir, una clase tenía el modificador parcial y quizás se preguntaron, ¿pero qué significa eso? Bueno, no expliqué qué significaba porque quería hacer un video especial hablando sobre ese término y lo explico hasta ahora porque ya a partir de estos próximos videos que ya hemos empezado a ver Windows Forms, vamos a ver mucho ese concepto de clase parcial. Hasta ahora nosotros hemos implementado nuestros proyectos, bueno, hemos implementado nuestras clases de manera completa en el mismo archivo, pero nosotros podemos separar el código de una clase en varios archivos. El lenguaje de C# nos permite que nosotros implementemos una clase en dos o más archivos. Para eso lo único que tenemos que hacer es agregarle el modificador parcial. Este, eh, este concepto es muy usado en el entorno de visualstudio.net para la creación de aplicaciones gráficas. Vamos a comenzar, vamos a crear un nuevo proyecto, Control Shift N, y solo por esta vez, en vez de utilizar eh, Windows Forms, vamos a utilizar aplicación de consola, es simplemente para el ejemplo, y vamos a darle un nombre, le voy a llamar simplemente clase parcial, y vamos a darle a aceptar. Y se nos va a crear un proyecto. Aquí vemos en el lado derecho que aparece el explorador de soluciones. Simplemente si no te aparece, te vas aquí en eh, ver y buscas donde diga explorador de soluciones, control alt L también. Entonces, vamos aquí, se genera este namespace con el nombre de clase parcial y dentro está una clase que tiene automáticamente el nombre de program y el método main. Lo que vamos a hacer es que vámonos al lado derecho donde está nuestro proyecto que se llama clase parcial y vamos a añadirle un nuevo elemento, es decir, vamos a tener otro archivo, vamos a ponerle clase y le vamos a dar un nombre al archivo, le voy a llamar archivo 1, archivo uno, sí. Entonces, o también le podemos llamar simplemente círculo. Círculo, le doy a agregar y vemos que el nombre del archivo es círculo y coincide con el nombre de la clase. No siempre tiene que coincidir. Es decir, cuando lo creamos, sí, pero nosotros podemos cambiar el nombre de la clase sin ningún tipo de problema. Pero vemos que tenemos dos archivos, un archivo que se llama círculo con la extensión CS y un archivo que se llama program con la extensión CS. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un poco de código en esta clase que se llama círculo, pero vamos a poner la palabra clave parcial, es decir, el modificador parcial, que nos está indicando que esta clase va a ser parcial. Y vamos a declarar aquí un solo atributo que va a ser privado, que de tipo double, el cual se va a llamar radio. Va a ser un ejercicio sencillo para poder obtener el área de un círculo. Vamos a tener un método que nos va a pedir el radio y va a tener como parámetro un double, ¿sí? Esto también lo podemos hacer con los, ¿cómo se llama? Descriptores de acceso. Es algo que no les he explicado aún. Todo esto es algo que ya hemos visto cómo crear un método. Entonces bueno, antes de continuar, si te sientes perdido en este tema, te recomiendo mis otros videos en mi canal, curso de C Sharp, y ahí explico desde cero. Y aquí muestra radio. Bueno, sí, muestra radio y nos va a retornar el radio. Tenemos un método que nos pide que le pasemos un número que es el radio de ese círculo y otro método que nos va a devolver, nos va a retornar cuál es ese radio. Ahora, por lo pronto, esto es lo que vamos a tener en este archivo. Vamos a tener otro archivo que va a ser la continuación de esta clase. Es decir, esta clase que se llama círculo la vamos a separar en dos archivos. Aquí creo que no fue buena idea haberle llamado círculo. No me acuerdo si se puede modificar el archivo. A ver, no me acuerdo. Creo que aquí.
Vamos a cambiar nombre, le voy a llamar mejor archivo 1. Esto es como para poder identificar mejor. Dice que está cambiando el nombre. Ahí está. Entonces ya tenemos este archivo 1 y es una partecita de nuestra clase. Aquí vemos que hasta se cambió el nombre de la clase, le vamos a poner círculo. Entonces, ahora vamos a tener otro archivo donde vamos a continuar a poner código en la clase círculo. Vamos a agregar entonces un nuevo archivo. Vamos a darle agregar el nuevo elemento y vamos a darle donde dice clase y le voy a poner aquí archivo 2. Archivo 2. Entonces vamos a tener dos archivos. Aquí le podemos cambiar el nombre. Podemos poner el nombre de la clase y vamos a poner parcial. Es decir, vemos que es la misma clase que se llama, bueno, no se llama radio, se llama círculo. Es la misma clase, pero la estamos separando en dos archivos, en archivo 1 y en archivo 2. Entonces, aquí vamos a tener en esta clase un método que nos va a retornar simplemente el área de ese círculo. Entonces nos va a retornar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Obtenemos la constante pi de la clase math y en la misma clase math vamos a math.pow, vamos a elevar nuestro radio al cuadrado. Para eso utilizamos al método pow. Este método lo único que hace es el primer parámetro lo multiplica por sí mismo esta cantidad de veces. Entonces, es decir, radio por radio. Por lo cual ya tenemos a nuestra clase círculo y no la hicimos en el mismo archivo, sino en dos archivos. Entonces, ya con esto, ya tenemos esto, vámonos a la clase principal y como es el mismo namespace, si se dan cuenta, las tres están en el mismo namespace, ¿sí? Entonces, ahora vamos a crear un objeto de la clase círculo y vemos aquí que no pusimos nada en el constructor. Con ese objeto que llamamos C1 vamos a mandar a llamar al método dame radio para pasarle un radio a ese método. Y después vamos a mostrar el área en función de ese radio. Vamos a poner el área del círculo, voy a continuar acá, es, el área del círculo es, y vamos a concatenar el método área. Si te das cuenta, con el mismo objeto podemos mandar a llamar al método área o también simplemente haber creado ese método como estático, pero igual lo voy a dejar así. Entonces, mandamos a llamar al método área y este método al ejecutarse nos va a retornar el área, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, ya tenemos esto listo, vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces lo ejecutamos. Bueno, me falta console.readKey. Ay, se me va a trabar. Bueno, console.readKey. Console.readKey. Entonces vamos a ejecutar esto. F5 o le damos clic ahí donde dice iniciar. Dice el área del círculo es 19.63. ¿Por qué? Porque pues pi por radio al cuadrado es pi 3.1416 por radio al cuadrado 2.5 por 2. Bueno, voy a poner un número más, un 1, para que veas directamente. Pi por radio al cuadrado es pi, 1 al cuadrado es 1, entonces el área sería 3.1416. Vamos a ejecutar esto, ahí tal como lo puedes ver, cercano a 1416. Entonces, vimos que creamos nuestro proyecto en una clase llamada círculo, pero separada en dos archivos.